Muy buen día, tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos. Siendo las 9:20, damos inicio a esta quinta sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Productivo Regional, convocada para el día de hoy, 5 de abril del año del 2022. En este primer punto del orden del día, le pido al diputado secretario Óscar proceda a tomar lista de asistencia de los diputados, de las diputadas y diputados presentes. Por favor. Con su venia, presidente, buenos días. A continuación procedemos al registro de asistencia. Diputada Marcela Padilla de Anda. Presente. Diputado Juan Luis Aguilar García. Diputado Eduardo Ron Ramos. Presente. Diputada Ángela Gómez Ponce. Presente. Diputado Abel Hernández Márquez. Presente. Diputado Julio César Covarrubias Mendoza. Y el de la voz, diputado Óscar Vázquez Llamas, presente. Doy cuenta, presidente, que se encuentran presentes 6 de 7 integrantes de esta comisión, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, diputado. Pasando al segundo punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día, le solicito al diputado secretario Óscar de lectura del mismo, de favor. Como lo indica, diputado presidente, doy lectura al orden del día. Número 1, lista de asistencia, verificación y declaración del quórum legal. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, lectura y aprobación del acta de sesión anterior a la sesión anterior de la celebrada el 23 de marzo del presente año. Número 4, lectura y discusión, en su caso aprobación de la propuesta de manuales del órgano técnico de la Comisión de Desarrollo Productivo Regional por parte del titular Eric Ricardo Viramontes Serralde, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 90, numeral 1, fracción 3 y 288 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Número 5, asuntos generales. 5.1, se informa a los diputados integrantes de la comisión sobre el oficio suscrito por el diputado presidente de la comisión dirigido a la presidencia de la mesa directiva para solicitarles sean dadas de bajas y consideradas como asuntos concluidos los asuntos turnados a esta comisión de la pasada legislatura número 62, en los términos previstos por el artículo 143, numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, relativos a Infoleg 6557, diagonal 62, iniciativa de ley del diputado Enrique Edgar Velázquez González, que expide la ley para la regulación del cáñamo, con fecha de sesión 25 de febrero del 2021 y fecha de registro 26 de febrero del 2021. Infoleg 6865, diagonal 62, iniciativa de ley de la diputada María Elena Cruz Macías, que reforman los artículos 7, 12, 16, 22, 23, 49, 52, 58, 88, 90, 115, 120 y 123 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco, con fecha de sesión 26 de mayo del 2021 y fecha de registro del 31 de mayo de 2021. En el 5.2, intervención del maestro en ciencias Salvador Miguel Trejo Luna Errejón, director general de SICASA SC, con el tema de situación de ordenamiento territorial y climático para la vida agroalimentaria del Estado. 6, clausura de la sesión. Muchas gracias, diputado secretario. Les pregunto si están a favor con la propuesta del orden del día. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Aprobado. Pasando al tercer punto del orden del día, que es lectura y aprobación del acta de la sesión anterior correspondiente a la tercera sesión ordinaria, celebrada el pasado 23 de marzo del año del 2022, se pone a consideración de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Productivo Regional la omisión de la lectura íntegra del acta de la sesión anterior en virtud de haberlas subido con anticipación a la Gaceta para su conocimiento. Quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobada. Les pregunto también mediante votación económica si aprueban el contenido de la misma. Quien está por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Doy cuenta de la presencia del diputado Juan Luis Aguilar. Muchas gracias.
Continuando con el cuarto punto del orden del día, que es lectura, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de manuales del órgano técnico de Comisión de Desarrollo Productivo Regional por parte del titular, ingeniero Ricardo Viramonte Serralde, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90, numeral 1, fracción 3 y 288 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se pone a consideración de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Productivo Regional la omisión de la lectura íntegra de dichos manuales, toda vez que en tiempo y forma fueron subidos con anticipación a la Gaceta para su conocimiento. Quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. A continuación les pregunto, mediante votación económica, si aprueban el contenido de los mismos. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Aprobado. Pasando al quinto punto del orden del día, que es asuntos generales. En este punto quiero informarles, diputados integrantes, sobre el oficio suscrito por su servidor como presidente de esta comisión, dirigido a la presidencia de la mesa directiva para solicitarles sean dado de bajas y considerados como asuntos concluidos los asuntos turnados a esta comisión de la pasada legislatura en los términos previstos por el artículo 143, numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, relativos a Infoleg 6557, diagonal 52, iniciativa de la ley del diputado Edgar Enrique Velázquez González, que expide la ley para la regulación del cáñamo, con fecha de sesión el 25 de febrero del 2021 y fecha del registro 26 de febrero del 2021. Infoleg 6865 de la 62 legislatura, iniciativa de la ley de la diputada María Elena Cruz Macías, que reforma los artículos 7, 12, 16, 22, 23, 49, 52, 58, 88, 90, 115, 120 y 123 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco, con fecha de sesión 26 de mayo del 2021 y fecha de registro 31 de mayo del 2021, oficio que en oportunidad y debidamente se subió en tiempo y forma a la Gaceta. En este quinto punto contamos también con la intervención del maestro Salvador Miguel Trejo Luna Rejón, director general de SICASA, con el tema Situación de Ordenamiento Territorial y Climático para la Vida Agroalimentaria del Estado de Jalisco. Por lo que le damos la bienvenida al maestro. Muchas gracias por estar aquí presentes. Creo que es bien importante ahorita el tema de ordenamiento territorial. Vemos el crecimiento de los berries, es un ejemplo desmedido donde no se está tomando en cuenta las cuencas hídricas, las cuencas hidrológicas, que creo que es fundamental para el abastecimiento del agua para consumo humano. Creo que es un punto que si empezamos a ordenar desde aquí las regiones geográficamente en base a las cuencas hidrológicas, creo que a Jalisco le va mejor y tenemos sustentabilidad por muchos años, porque ahorita estamos viendo y no sacrificando y no criminalizando ningún producto. Creo que tenemos que buscar zonas donde todos los productos del campo necesitan agua, nos queda claro. Hay unos que menos, hay unos que más. Pongo en ejemplo ahorita el tema del chile yagualica, que ya se está produciendo por la región de la zona norte, donde hay poca disponibilidad del agua, pero el chile también necesita muy poca agua. Creo que es una medida acertada de mandarlo para allá, ¿no? Pero a veces hay medidas que no son acertadas de producir productos de alto consumo de agua para no criminalizar ningún producto en zonas donde ya prácticamente no hay agua ni para consumo humano. Entonces yo doy la bienvenida y agradezco a todas las diputadas y diputados de esta comisión estar aquí presentes. Adelante, maestro. Muy amables, gracias por permitirme estar con ustedes. Para mí es un privilegio porque se trata de diputados que pueden realmente impactar en esta situación difícil para el Estado de Jalisco ya. Mi intervención va a consistir en tres grandes apartados. Primero quiero refrescarles algunas cifras del sector que prevalecen en Jalisco. Después les voy a comentar muy brevemente lo que encontramos nosotros en un estudio que hicimos para el gobierno del Estado en 2014 en relación a la capacidad productiva de los suelos para maíz. Entonces, con ese rigor ya técnico, pudimos encontrar algunos datos que es importante que ustedes conozcan. Y después un resumido FODA de cómo pienso que está el sector en cuanto a fortalezas, oportunidades, amenazas y una propuesta muy breve de ordenamiento. Entonces, procedo a hacer el comentario. Primero quiero que ustedes reflexionen un poco sobre esto. Este es actualmente el uso del suelo en Jalisco de las 7 millones, casi 8 millones de hectáreas.
Este estudio que hizo el INEGI en el 2014 para comparar cuál había sido el cambio de uso el 2014 con respecto a 2011, arroja estas cifras y quiero que las mantengan ahí en su mente para que vean cómo la correspondencia entre estas cifras que derivan de ese estudio, en donde el área agrícola según este estudio es de 2.198.000 hectáreas, para compararla con lo que son los datos de la agricultura del 2020. Y lo mismo, vean bosques y selvas, ¿no? Entre bosques y selvas tenemos otros 2 millones de hectáreas y lo cierto es que al día de hoy los permisos para aprovechamiento forestal, tanto de maderables como no maderables, no excede los 350.000 hectáreas. Algo está pasando, o está mal el estudio o estamos haciendo un uso muy limitado de la superficie del Estado. Fíjense qué grave. Bien. Jalisco, por fortuna, tiene un buen clima, las condiciones son óptimas para muchos cultivos, desde la precipitación, la temperatura y el tipo de clima son adecuados para la agricultura y por eso tenemos el privilegio de ser el primer estado a nivel nacional como productor agropecuario. Esto es la agricultura de 2020, recuerdan la cifra que les di en la primera laminilla de 2.198.000 hectáreas. En el 2020, reportado por el INEGI y por la Secretaría de Agricultura, hay 1.198.000 hectáreas cultivadas, es decir, hay 1 millón de hectáreas que están perdidas, o son o no son agrícolas, alguien tiene la razón. En esto de la estadística agropecuaria, yo siempre he dicho que la agricultura, la estadística agropecuaria del país, no solo de Jalisco, hay la mentira, hay la verdad y hay la estadística agropecuaria. La verdad que no sabemos qué pasa en muchos casos y es muy lamentable para ustedes como responsables de la administración de los recursos en el Estado no tener precisión en los datos que estamos manejando, es elemental en la administración. Entonces, les doy el dato. Vean ustedes las hectáreas de riego tecnificado que tenemos en Jalisco, no son pocas, 130.000 hectáreas al 2021, que es un buen dato de la superficie sembrada. De agricultura protegida, que ha venido siendo un boom a partir de hace unos 10 años en Jalisco y que era el gran imán para la Secretaría de Agricultura, que dio muchísimos apoyos en coberturas, ha subido. Sin embargo, vean la cifra del 2021 que es de 9.000 hectáreas, si ustedes comparan 9.000 hectáreas con el 1.198.000, pues la verdad es que la agricultura protegida, por más que sea muy impactante, ocupa una cifra muy mínima de la superficie agrícola del Estado, ¿sí? Y que hoy ha venido a menos justo porque ya no hay apoyos gubernamentales. Entonces, bueno, ahí está, son 9.000 hectáreas nada más. Esta es la estructura de cultivos en cuanto a superficie, sigue siendo el maíz el rey, con 594.000 hectáreas del 1.198.000 que se sembraron, 452 son de pastos y praderas, 225.000 de forrajero, caña de azúcar sigue siendo importante con 88.000, el agave que tiene 77.000, pero en cuanto a valor es el más importante del Estado hoy por hoy, es el cultivo que más aporta recursos. Sorgo, forrajero y grano, el aguacate que sigue siendo hoy un cultivo con potencial para Jalisco, que todavía hay que mejorarlo, y las berries, que son pocas, pero como bien decía el diputado, hay que verlas con cuidado por el efecto que pueden tener en el impacto hidrológico y ambiental del Estado, ¿no? Entonces, todo esto lleva a que ustedes pudieran reflexionar hacia dónde orientar realmente el potencial productivo de Jalisco. De los cultivos que en Jalisco es primer lugar a nivel nacional, es agave, como les decía, es el más importante, arándano, frambuesa y maíz forrajero. En eso somos el primer lugar a nivel nacional, lo cual no es poco. En segundo lugar que ocupamos son aguacate, caña de azúcar, maíz grano y zarzamora. Quiero decirles que en los primeros 10 lugares hay 31 cultivos que ocupan los primeros 10 lugares a nivel nacional. Y es importante ese potencial. Ahora voy a la parte ganadera. En la parte ganadera, esta es la participación del inventario nacional que tiene Jalisco. Tenemos el 50% de aves de huevo, el 21% de porcinos, un 15% de bovinos leche, un 9% de bovinos carne, 7% de ave carne, de colmenas también somos importantes, ovinos y caprinos. Yo creo que ovinos es una línea
que debíamos impulsar, dado que estamos importando la mitad de la carne de borrego que comemos en el país. Aunque esta zona no es muy consumidora de ello, la parte central sí, y se está combinando la barbacoa con borrego en libre pastoreo con importación de congeladas. Así que ahí hay un mercado que había que buscar y Jalisco desde luego que tiene posibilidades. También tenemos productos pecuarios que ocupan y que son líderes nacionales: la carne de porcino, el huevo, la leche de bovino y la miel. En miel, increíble, estamos arriba que el sureste. Entonces, consideren esas líneas que a veces no se ven. Muy bien, hasta aquí unos datos que reflejan cuál es la situación del sector agropecuario actualmente. Ahora voy a unas más generales, que es la población, en donde, a diferencia del país donde la proporción es 75-25, es 75% urbana y 25% rural, Jalisco tiene 88% urbana y 12% rural. Es decir, tenemos menos población rural que a nivel nacional en proporción con las otras entidades. ¿Cómo es el PIB? Es decir, ¿qué es lo que genera la riqueza del Estado? Y aquí podemos ver algo curioso. Estos son datos del 2020 a precios corrientes y estamos hablando que lo que es este sector, el primario, aportó 887,000 millones de pesos. Representa a nivel nacional el 13.2%. Jalisco, repito, es el estado líder en el sector agropecuario. En la parte de la industria, es decir, el sector secundario, el 7.1% tiene Jalisco y en terciarias el 7%. En conjunto, la riqueza del 2020 en Jalisco fue de 21,884 millones de pesos. Está por cerrarse el 21, que se cierra en este mes de marzo. Y algo muy relevante, el sector primario, con todas las limitaciones que puede tener, ahí pueden ver la gráfica, en el comparativo del 2019 con respecto a 2020, fue el único sector que creció en el Estado en el Producto Interno Bruto, 2.3, pero creció. El resto fue para abajo. Esta es la proporción que se ve muy pequeña, pues, pero es el 6.46% lo que el sector agropecuario aporta en cuanto a riqueza al PIB total del Estado. Y pueden ver cómo en el 20 bajó el general y el del sector agropecuario, que es el naranjadito, subió un poco. Esto es importante, los empleos, estoy hablando de la fecha de febrero del mes pasado prácticamente, porque estas cifras se actualizan de manera mensual, de acuerdo a lo que el IMSS capta, y en febrero del 2022, o sea, hace un mes, el número de trabajadores era de 23,302 trabajadores en el campo de Jalisco, con un ingreso de 6,116,92 en promedio, es decir, ligeramente arriba del salario mínimo, ligeramente arriba. Representa el 9.2% del empleo en Jalisco, pero algo muy relevante, que es la leyenda de arriba, 66.09 es de informalidad laboral. Es decir, siendo el estado primario un estado generador de riqueza, los trabajadores, que son los que hacen posible esa riqueza, están de manera informal en el campo mexicano. Había que ver y valorar si convendría estructurar de manera formal esos empleados, capacitarlos y darle el potencial al sector agropecuario que requiere, dado que es soporte de la economía del Estado y del país y del mundo. Sin campo estaríamos muertos todos, no estaríamos aquí. Esa es la realidad. Y no se le ha dado el peso que debiera. Pero aquí está, fíjense ustedes lo que son las cosas. El DENUE, que es el director estadístico de unidades económicas del INEGI, habla de que en este sector, en las ramas, en las actividades productivas, hay 403 empresas. ¿En qué? En acuicultura, en pesca, en forestal, en agricultura, en ganadería. Pero este es un desvío de la estadística que hemos tenido en el sector agropecuario, porque no se estima lo que significa el sector agropecuario en impacto a las demás entidades. Yo hice un recuento de cuántas de las empresas, ya sea industriales o comerciales, dependen del sector primario, y pueden ver esa leyenda que pongo al centro de la gráfica. 124 actividades económicas están ligadas al campo y hay 74,800 establecimientos que dependen de la producción del campo. Es decir,
No podemos ver al campo con que tiene 403 empresas. El campo es el soporte para 78,000 por lo menos en Jalisco, de las 335,000 que existen a nivel estado. Entonces, esto es importante, ver cómo subimos al sector primario a un apoyo mejor. Aquí es lo que les decía, que quiero comentarles muy rápido de lo que significa una agricultura que ha sido muy intensa en insumos, y Jalisco, que se ve ante los ojos del México y del mundo como un estado alto productor de maíz, a la hora que el gobierno del estado nos pagó este estudio en el 2014, nosotros recopilamos 10,000 análisis de suelo del estado, revisamos la estadística de 40 años de 156 estaciones meteorológicas, y entonces, relacionando las demandas del maíz en cuanto a suelo y en cuanto a precipitación y en cuanto a temperatura, la comparamos con lo que había medido en el estado en ese entonces, con esos análisis de suelo y con esa estadística. ¿Qué nos encontramos? Que quiero ponerlos a su consideración. Estoy hablando nada más de potencial productivo de maíz. Estos datos, que son a veces un poco técnicos, pero que son muy sencillos de entender, les quiero decir que en las restricciones biológicas, es decir, de que el suelo no tiene capacidad de producir naturalmente, tenemos 113,000 hectáreas con pH que se llama menor de 5. ¿Qué quiere decir que el pH en un suelo sea menor de 5? Quiere decir que el fertilizante que están aportando los productores se está perdiendo, porque no hay capacidad de retención para el cultivo. Entonces, dinero que lo que hace es perder dinero y contaminar. Lo mismo pasa con la saturación de bases. ¿Qué es la saturación de bases? ¿Qué tanto el suelo está almacenando los nutrientes que el cultivo tiene? Y la verdad es que hay 374,000 hectáreas que están deficientes en eso. Algo muy generalizado y que debíamos ponerle mucha atención es la materia orgánica. La materia orgánica en un suelo es es el punto de partida de la buena producción agrícola. Cuando no hay materia orgánica, no hay nada en el suelo. Se pierde la capacidad de capturar el carbono, que el suelo tiene un papel interesantísimo para el ciclo del carbono. Se pierde la capacidad de que haya microorganismos, y por lo tanto, sin microorganismos no estamos aprovechando el nitrógeno del aire, que esté en el aire para que la planta lo tome sin necesidad de fertilizante. Tenemos miles y miles y miles de toneladas en el aire. 78% del aire es nitrógeno, y hay microorganismos en el suelo que hacen traer ese micrófono a la planta. Así lo diseñó la naturaleza. Lo hemos roto totalmente con la aplicación de sintéticos, y ahí están las consecuencias que tenemos ahora, ¿no? Esta capacidad de intercambio catiónico que se llama, es la capacidad que el suelo tiene de retener a esos nutrientes. Yo le aviento al suelo nitrógeno, fósforo, potasio, y como no tengo con qué retenerlo, que son las arcillas que retienen a esa carga eléctrica distinta, pues, no tengo esa capacidad, porque el suelo no tiene capacidad de retención. ¿Qué pasa? Que lo mismo estoy tirando el fertilizante, y seguimos con esa cultura de un insumo y insumo y insumo. ¿A quién perjudicamos? La economía del productor en primer lugar, pero estamos perjudicando a los suelos. Ojo con eso. Seguimos con lo que pasa en el suelo y la lluvia. Miren, hay suelos, aquel suelo que tiene menos de 50% de arena, tenemos 528,000 hectáreas. Son suelos que por sí mismos, por mucha arena, no son productivos. Hay un índice de humedad, es decir, qué tanto llueve y qué tanto la planta requiere, que debe tener por lo menos 80% entre la evapotranspiración y la lluvia. La capacidad de almacenamiento de humedad, que eso es determinante. ¿Para qué? Para que si pasan días sin lluvia, la retención de agua en el suelo permita al cultivo continuar sin tener pérdidas considerables. Y suelos con profundidad menor de 50 centímetros tenemos casi 1,000,000 de hectáreas. Es decir, nada más en lo que es materia orgánica, como les decía hace un rato, podíamos mejorar mucho los suelos con una acción que son 831,000 hectáreas con baja capacidad, con baja contenido de materia orgánica. Luego, aquí ya, hasta aquí de manera muy rápida, pues es muy poco tiempo, quise comentar a ustedes algunas cifras del sector tanto. Ahora voy a lo que yo veo como análisis FODA, con parte. Fortalezas, tenemos muy buena ubicación geográfica sin duda, hay un clima propicio para la actividad agropecuaria, arraigada cultura del trabajo, no se nos olvide, el sistema de producción de leche de los Altos es único en el mundo, o sea, ojo con eso. Diversidad productiva, en el 2020 se sembraron más de 100 cultivos, ojo,
O sea, tenemos posibilidad. Somos líderes de varios cultivos, como lo vieron, y especies pecuarias. Hay un manejo adecuado de la sanidad animal y vegetal, adecuado, no que no se requiera, pero es adecuado hasta ahorita. Y algo muy, muy relevante, Jalisco coexisten talentos laborales, técnicos, científicos y empresariales. En Jalisco, como ningún estado, es el primer estado productor, pero además aquí está ubicado la parte de la computación, todo lo que son los programadores de aquí están. ¿Cómo no nos vamos a ocupar en el sector? Ojo. Debilidades, deterioro de los recursos naturales, como ustedes pudieron ver, alto porcentaje de trabajo informal, desvinculación entre los eslabones de la cadena de valor, débil promoción comercial. Jalisco todavía puede posicionarse mucho, como lo hizo con el chile Jayagualica, donde hay una denominación de origen que hoy le da distintivos. Hay otros productos que podríamos tramitar la denominación de origen. Superficie con aptitud agrícola inutilizada, lo pudieron constatar con las cifras, lenta recuperación de bosques y selvas. Amenazas, creciente inseguridad, eso es algo muy grave. Hay un elevado precio de insumos. Hoy la urea vale 400 veces más. ¿Qué va a pasar este ciclo agrícola? ¿Quién va a poder seguir fertilizando con esos costos? Es prácticamente imposible. Y eso sigue, y con el problema que tenemos en Ucrania, con Rusia, la cosa se está agravando totalmente. Hay un crédito restringido, prácticamente inexistente hoy en el campo, la inflación va al alza, y criterios encontrados de concepción de desarrollo del campo. Nos hemos enfrentado entre una concepción de la política de una agricultura conservacionista y orgánica contra los que hacen la otra agricultura, ¿no? Ni una ni otra, creo yo que son, hay que combinarlas y listo. ¿Qué oportunidades tenemos? Recuperar la capacidad productiva natural. Hay que emprender un trabajo intenso para poder rehabilitar la fertilidad natural de los suelos. Mayor presencia en el mercado internacional. Jalisco, como ningún estado, puede ser autosuficiente. Autosuficiente, no digo que con soberanía, autosuficiente podemos tener. Simplemente es de ordenarnos. Conjuntar talentos empresariales, técnicos, científicos y laborales, y verán qué bien nos iría. Fomentar el uso de las tecnologías emergentes de la agricultura. Esta otra empresita, no, ya no está mi, pero yo ahorita soy presidente del consejo de otra empresa que se llama Norman Agricultura Cognitiva. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trayendo hoy un dispositivo que estamos iniciando a colocar aquí en algunas empresas importantes, en Proan, en Cerritos, donde ¿qué estamos colocando? Es una estación que permite en tiempo real estar viendo variables, no solo de la atmósfera, me refiero a temperatura, humedad, etcétera, sino del suelo, cosa nunca vista. Trajimos un sensor de China de nitrógeno, fósforo y potasio, de conductividad eléctrica, de pH, de temperatura, de humedad, en suelo, que nos lo puede dar cada segundo si quiere, nosotros lo estamos tomando cada 20 minutos, y nos hemos encontrado con cosas verdaderamente tremendas. ¿Qué ha pasado? Que esta agricultura llena de insumo ha sido definida por empresas privadas que ¿qué hacen? Hacen y descubren una molécula para vender a un productor. Nadie ha hecho una investigación de la unidad de producción como tal. ¿A qué me refiero? A que esa unidad de producción tenga medida cuál es su capacidad productiva. ¿De qué depende su capacidad productiva? De las condiciones del suelo y de la atmósfera. No se han medido jamás, ya están medidas, ya se pueden medir, perdón. También con ello, con las tecnologías emergentes, podemos tener una grande disposición de datos que antes no teníamos. Entonces es importante fomentar esta agricultura y pasar, como decimos, de una agricultura intensiva en el uso de insumos a otra intensiva en el uso de conocimientos. Ya se tienen para mejorar. Y por último, que es de su resorte totalmente, pues es adecuar y fundamental la ley de salud para dar viabilidad a las oportunidades mencionadas. Eso es mi participación de manera muy breve. Cuando gusten ampliamos los temas a mayor detalle. Y les agradezco mucho su atención, ¿eh? Qué amables. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Muchas ustedes. gracias, maestro. No, hombre, a ustedes. Yo aquí, en base a lo que nos acaba de plantear… Perdón, Sí. pero esto es lo fundamental. Esta es una laminilla o dos más. Es el ordenamiento. La ubicación de cultivos acorde a la aptitud productiva de las agroempresas. ¿Cómo poder legislar para que eso suceda? Que tiene que ver con qué, con el ahorro de los recursos naturales o el no desperdicio. Registro de la superficie sembrada por cultivo, es decir, no tenemos un sistema claro que nos dé ese dato que hoy estamos con un poco de deficiencias. La carga animal, según el índice de agostadero, seguimos teniendo ganado
en exceso en muchas áreas de libre pastoreo, en el ramoneo. No tiene que ser así, hay que ordenar esos datos de manera que tengamos el necesario para ese índice de agostadero. Y por último, alentar la restauración de la fertilidad de los suelos, vincular a los actores de las cadenas productivas, formalizar el sector primario y alentar su capacitación y el estimular con estímulos fiscales y creación de bienes públicos la inversión del campo. Perdón. No, muchas Fue gracias. lo principal. No, muchas gracias, maestro Miguel. Yo aquí les quería plantear un tema que si están de acuerdo mandarle un oficio a la Secretaría Ana Lucía de Agricultura y Desarrollo del Estado de Jalisco, haciéndole una petición. Creo que es bien importante, y más los que vivimos en zonas rurales, el tema de encalamiento de los pHs. Hay muchísimos pHs abajo de 5, donde por más que le metamos lana, no jala. Pero entonces mandarle, hacer una petición que haga análisis de suelo, que haya un programa emergente para analizar la tierra de todas las regiones de Jalisco, para poderle plantear por zonas a los productores cómo andan más o menos, ¿no? Ese creo que es bien importante. El que también saque ahorita en estos momentos un programa emergente de fertilizantes orgánicos, como acá dice el maestro, la urea está por los suelos, la fórmula, el DAP, todo. Creo que… Y si permite agregar también una mesa donde se replantee el presupuesto destinado al sector, porque las condiciones han cambiado Totalmente. de diciembre a la fecha que aprobamos el presupuesto, que las condiciones son otras, empezando por el tema de la urea. Totalmente. Es importante que se replanteen los programas para que se atienda a los productores, porque si no vamos a tener una crisis agroalimentaria y económica fuerte. Coincido totalmente contigo. La gente no tiene lana para la siembra del maíz. Dicen, se va a impactar el precio en diciembre. Sí, en diciembre. Ahorita no tiene lana para meterle la urea a 24,000 pesos o la fórmula a 28,000 pesos. Me parece muy bien. En ese contexto, si gustan, redacto el oficio, lo mandan para su… Es más, voy a crear un chat de la comisión para sus bobos o aportaciones, aumentamos o disminuimos, y se lo mandamos a la brevedad, porque creo que esos dos temas son bien importantes, diputado Abel, lo que acabas de… y sacar… en el mismo contexto que decía, y lo vemos la semana pasada, el promocionar los cultivos de Jalisco es bien importante. Por ejemplo, ahorita que tenemos el tema de la leche, ¿no? En Estados Unidos tiene un consumo per cápita de leche de 4-1 contra el de México. Y eso ha sido porque desde hace más de 20 años empezó con un programa de campañas publicitarias entre el gobierno de Estados Unidos y los productores, y entonces han incrementado el consumo. Igual ha pasado en Europa y aquí en México y en Jalisco, que somos el principal productor nacional. Creo pedirle al gobierno del estado, porque ahorita pedirle a los productores un check-off, que es retenerles poquito dinero del precio de la… pues está complicadísimo, no se puede. Pero sí empezar con algo. La verdad es que las redes sociales pues no son caras, pues, y si nos ayuda el gobierno del estado a diseñar algo, pues se puede empezar a avanzar, pues, ¿no? Entonces, en la misma sintonía, quería pedirles hacerles un oficio con todos estos puntos, para no estarle mandando uno cada día, sino que contemple todo esto, lo checamos entre todos, lo firmamos entre todos y se los mandamos, si les parece bien. Perfecto, diputado, muchas gracias. Perfecto. Y otro tema, digo, si hay alguien que en asuntos generales gusta usar el micrófono, está abierto. Y por último, yo sí quiero invitarlos también, traigo un tema de movilidad ganadera municipal, que quiero invitarlos a todos a que se sumen. Les explico muy rápido. Actualmente tú, si tienes una emergencia de mover 1, 2 o hasta 3 animales en domingo, pues no puedes hacerlo porque las asociaciones ganaderas están cerradas. Y estamos hablando de temas emergentes. Obviamente, si ya tienes proyectado mover animales el domingo, desde el viernes, pues sí, pero si se te quebra un animal el domingo, o un lunes, martes, miércoles en la tarde, que lo tienes que llevar a sacrificar, o simplemente lo que pasa con muchos ganaderos, ¿no? Les parió una vaca el lunes en la tarde, se la tienen que llevar a otra parcela o a otro rancho o a su casa, porque sí, el 80% son pequeños productores, pues no tiene esa facilidad, pero sí, si se avienta, se arriesga a hacerlo, pues ya saben lo que le puede pasar en el camino, ¿no? O sea, entonces la estamos diseñando muy bien, pero pues se las voy a pasar, y estaría todo dar que todos nos sumáramos como comisión, porque es el bien de nuestros ganaderos, que pues la mayoría de aquí somos y si no tenemos conocidos en las zonas rurales, y creo que les daríamos un ánimo, porque el ganadero últimamente dice, oye, pues todo el tiempo es en contra de nosotros, es en torno de hacernos casi el acta de función ya para mover un animal, pues no. Obviamente cuidando el tema de sanidad, también se los quiero decir, o sea, no podemos abrir el tema para que brinquen de municipio.
porque tienen diferentes estatus sanitarios. Es una movilidad municipal muy local, donde los 125 municipios de Jalisco no hay un solo municipio que tenga doble estatus sanitario. Entonces estaríamos cuidando muy bien el tema de sanitario, también estaríamos cuidando muy bien el tema del abigeato, porque sería hacer con un pasaporte que cada 3 meses tú renuevas, pero circulas en tu emergencia con tu credencial agroalimentaria, donde el fierro de tu credencial es el mismo que el ganado, y si es un animal comprado, pues también con tu factura de origen, pues, ¿no? Pero sí darte la facilidad de que te pase algo en la tarde y poderlo movilizar sin la necesidad de esperarte al día siguiente que abra la ganadera, o exactamente. Y también hay un tema, estamos metiendo al marco de la ley, porque si vamos por nuestros lugares de orígenes de varios de nosotros, pues toda en la tarde vemos movimiento de 2, 3 vacas en remolques, que ellos se la rifan sin ningún papel y están a expensas de que caigan en un delito, se los lleven y entonces también es ponerle un orden a algo que ya está sucediendo, pues, ¿no? Meterlo al marco de la ley, y aparte, pues las ganaderas van a tener por medio de pasaporte, saber qué ganaderos están en esta movilidad para cualquier tema de un acto de autoridad, pues ir a la ganadera, a la autoridad competente, saber cuántos ganaderos están en esta modalidad y pues saber, ¿no? Entonces se las voy a mandar también para que la revisen, y creo que es un tema que como comisión le podemos dar mucho impulso y beneficio a muchos pequeños, medianos y grandes ganaderos. Perfecto, ¿verdad? adelante. ¿Sale? Si no hay nada, damos por clausurada la quinta sesión ordinaria, este 5 de abril, en el Salón Guillermo Ramos Ruiz. Muchas gracias y buen día. Gracias. Gracias.